Buenas noches para todos. Bendiciones, mis hermanos. Vamos a continuar entonces en esta sesión con el pacto mosaico o sinaítico. Les invito a que me acompañen en oración. Padre amado, Dios de gracia y de misericordia, en esta noche de hoy, Señor, te damos honra y alabanza y gracias por concedernos otro día más en el que tú nos concedes tu gracia para crecer, para aprender, para conocerte más, Señor, para saber de ti. Te rogamos para que en estos tiempos que hemos tenido ayer, hoy y mañana, tú nos abras el entendimiento para aprender y para aplicar. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Arthur W. Pink decía en su libro La teología de los pactos que para abordar un tema como el pacto sinaítico o mosaico, un estudioso de la Biblia tendría que formularse preguntas como: ¿cuál fue exactamente la naturaleza del pacto que Dios concertó con Israel en el Sinaí? ¿Tendría que ver con solo el bienestar temporal como nación o también establecía las exigencias de Dios a nivel personal para que los individuos gozaran de las bendiciones eternas? ¿Aparecía un cambio radical en la revelación de Dios hacia el hombre y en cuanto a lo que exigía de él? ¿Se introducía un camino de salvación totalmente distinto? ¿En dónde se relaciona este pacto con los otros? ¿Estaba en armonía con el primero o era más bien una repetición del segundo? Respuestas a preguntas como estas llevarían sin ninguna duda a encontrar una idea más puntual acerca de la naturaleza clara y precisa del significado de aquel acuerdo majestuoso ocurrido en el Sinaí, cuando Dios proclamó los 10 mandamientos habidos de Israel. Este acontecimiento, sin ninguna duda, marcó una época memorable en la historia de este pueblo, pero también vemos cómo el favor de Dios se hace evidente con toda la raza humana caída. Pasarán casi 1500 años desde este acontecimiento en el monte Sinaí hasta el nacimiento del Señor en Belén, donde notaremos cómo las escrituras nos señalan cuál era la realidad de lo que podíamos considerar eh, hasta ese momento las dos grandes divisiones de la raza humana, los gentiles y los judíos. Mientras que los gentiles fueron dejados a la luz de la naturaleza, es decir, Dios permitió que anduvieran en sus propios caminos, como dice Hechos capítulo 14, versículo 6, y Hechos capítulo 17, versículos 26 al 30. Ahora, ante esta realidad surge una pregunta. ¿El hombre en este estado caído, impío, apartado de Dios, puede buscar a Dios? Es como si le preguntáramos aquí a todos: ¿un incrédulo puede buscar a Dios? Es como si hiciéramos esta pregunta. Aquí igual. Cuando vemos que Dios deja al hombre a sus expensas, a que ande como quiera, viva como quiera, surge la pregunta: ¿el hombre en este estado puede buscar a Dios? Si revisamos la historia de naciones de aquel periodo, egipcios, babilonios, persas, griegos y romanos, nos daremos cuenta que es imposible que eso pase. Incluso las escrituras en Romanos capítulo 1, versículos 21 al 31, nos muestra entonces que los seres humanos que siguen sus propios caminos viven totalmente apartados de Dios y bajo maldición. Esta es su realidad. Al mismo tiempo que Dios permitía que los gentiles anduviesen en sus propios caminos, los judíos, mientras aquellos andaban en una cosa, perdidos, los judíos fueron puestos bajo pacto. Vean cómo la situación de los judíos era mucho más favorable que la de los gentiles. Surge aquí otra pregunta. Y era la pregunta que los judíos debían hacerse y contestar. ¿Cuál es la pregunta? ¿Puede el hombre caído, cuando es puesto bajo las circunstancias más favorables, ganar la vida eterna por sus obras? Es como decir: me gano la salvación por mis obras. Yo voy a hacer tantas cosas buenas en mi moral caída y sucia que eso me llevaría a mí a ganar el favor de Dios. Es como la misma pregunta. ¿Puede, estando apartado de los paganos y bajo un pacto con Dios y provisto de todo un código divino para regular su conducta, conquistar el pecado que habita en él y asegurar por su conducta su aceptación ante el Dios que es 3 veces santo?
La respuesta a estas preguntas es un enfático no. Nunca, jamás. Eso no ocurrirá jamás en estas circunstancias. Ahora, a la luz de esta breve introducción, quiero que desarrollemos nuestro estudio teniendo en cuenta 4 encabezados para así tener una idea más clara del pacto que Dios hizo con Israel. Veremos entonces, en el primer encabezado veremos la definición del pacto mosaico. Después veremos el Dios del pacto mosaico. Veremos después el propósito de la ley en el pacto mosaico. Y en último veremos el pedagogo por excelencia. Veamos entonces el primer encabezado. Definición del pacto mosaico. Dios estableció el pacto mosaico con el pueblo de Israel justo después de que había advertido lo que vendría para la descendencia de Abraham, que serían oprimidos en tierra extranjera. Génesis capítulo 15, versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Y luego de que el Señor rescata al pueblo de Israel de la opresión egipcia, los lleva al desierto para que allí les sirvan. Y veremos que en su deseo de hacerlo fue con la descendencia de Abraham. Él quiso hacerle a esta descendencia mucho bien. Y es entonces cuando Dios, luego de que este pueblo sale de Egipto, decide hacer un pacto con ellos. Éxodo capítulo 19, versículo 15. Ahora pues, si diereis oídos a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Luego leemos en Éxodo 24, 7 y 8. Noten, noten que en cada lectura que voy a hacer aparece la palabra pacto. Y tomó el libro del pacto y lo llevó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Años más tarde, dice Moisés en Deuteronomio 5:2, Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Noten las muchas veces que aparece la palabra pacto y cómo se le recuerda al pueblo de Israel ese pacto. Pero además también aquí en estos textos aparecen unos elementos que hacen parte del pacto. Por ejemplo, en primer lugar, aparece el Señor e Israel, Dios e Israel. En segundo lugar, hermanos, aparece la condición, el si en verdad escucháis o si en verdad obedecéis mi voz. Tercera condición, la promesa, seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Y en cuarto lugar, el castigo, las maldiciones de Deuteronomio 28:15. El pacto con Dios con Israel en el Sinaí exigía una obediencia visible a la letra de la ley. Y asimismo presagiaba calamidades nacionales el que ellos desobedecían. Sin duda alguna, para Moisés, el pacto de Dios con Israel fue muy importante y significativo para la vida de ellos. Por lo que es impertinente, hermanos, que tengamos claro qué es el pacto mosaico o sinaítico. ¿Cómo lo podemos definir? Ahora, la palabra pacto tiene la connotación de un acuerdo contractual, es decir, un acuerdo legal vinculante entre dos o más partes. Implica derechos y obligaciones. Podemos verlo entre Dios y una persona o entre seres humanos. En las escrituras vemos la palabra pacto aplicada a tratos entre hombres, como el caso de Abraham y Abimelech en Génesis 21:27. Y también a los tratos de Dios con el hombre en distintos momentos de la historia de la redención. Teniendo en cuenta esta definición, definimos el pacto mosaico o sinaítico como el pacto condicional que Dios estableció con la nación de Israel en el monte Sinaí, mediado por Moisés. Se caracteriza por ser un acuerdo bilateral donde la obediencia de Israel a la ley dada por Dios está ligada a la promesa de sus bendiciones. Este pacto se considera un pilar en el plan de redención de Dios y sirve como preparación para el pacto más completo que Jesucristo estableció. Hay un pacto y hay unas condiciones que deben cumplirse para que ese pacto no se viole ni se quebrante. Entonces, hasta aquí el primer punto, el primer encabezado, la definición del concepto de pacto mosaico.
Veamos en segundo lugar el Dios del pacto mosaico o pacto sinaítico. Los capítulos de Éxodo, hermanos, y ojalá saquen el tiempo para estudiarlos y leerlos. Es como también mandarlos a ustedes a que lean los evangelios de una manera más frecuente para que conozcan al Señor Jesús, al Redentor. Es igual. En estos 19 al 24, esta secuencia de capítulos de Éxodo contienen no solo el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel después que salieron de Egipto, de la opresión de Egipto, sino que también vislumbres extraordinarios de la naturaleza de Dios. Revela que el Dios que está activo en la salvación es también el Dios que controla la historia. Este cuadro bíblico de Dios lo presenta como el soberano que tiene todo bajo control. Este Dios que se manifiesta en los capítulos iniciales de Éxodo es un Dios que controla cada circunstancia de la vida, no meramente los puntos culminantes del curso de la historia, sino cada detalle de las vidas individuales. Él domina todos los eventos y se muestra como el todopoderoso Dios. Este dominio para el bien máximo de sus hijos es parte de la actividad salvadora de Dios y de su providencia amante manifestada en el libro del Éxodo. La asombrosa experiencia de la zarza ardiente registrada en Éxodo capítulo 3, versículos 1 al 12, contiene el importante llamado de Moisés para ser un instrumento de Dios en la negociación de la liberación de los israelitas de la esclavitud egipcia. En este marco, Moisés le preguntó a Dios qué debía contestar cuando los israelitas le preguntaran cuál es su nombre. Éxodo 3:13. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Este tipo de interrogación procura descubrir el poder, las cualidades y el carácter de Dios. Lo que pide Moisés entonces tiene que ver con el hecho de que si Dios puede cumplir lo que está prometiendo o no. ¿Qué hay en su reputación que le da credibilidad a la pretensión implícita en su llamado? ¿Acaso ese Dios sí puede hacer lo que dice que va a hacer, que nos va a librar y todo eso? Aquí, hermanos, es importante entender que la respuesta pedida no demandaba un nombre o un título o una designación. No demandaba eso, sino más bien el significado del nombre de Dios. Yo soy el que soy, como dice Éxodo 3:14. Esta breve oración, yo soy el que soy, es una clara referencia al nombre de Jehová, Yahvé. La frase expresa el ser y sin embargo no como lo expresan los antiguos filósofos griegos como el ser puro, no, en el sentido filosófico, sino más bien un ser activo en términos de revelación. Esta frase, yo soy el que soy, así le vas a contestar Moisés, expresa la idea de que Dios ha existido en el pasado, existe en el presente y existirá en el futuro. Él es eterno. También significa que Él es soberano, es infinitamente libre, que Él existe y subsiste en sí mismo, que Él es fiel, que cumple su pacto, que no abandona a su pueblo. Eso es lo que significa esta expresión. Significa también que Él es el Dios que siempre tiene la iniciativa. Ya hemos visto cómo Dios tomó la iniciativa en la creación. ¿Y qué es lo que hace con nosotros cuando nos redime? Vivimos muertos en delitos y pecados, perdidos, depravados, sin esperanza. ¿Y qué hace Dios? Toma la iniciativa y va a nuestro encuentro. Esto es lo que hace este Dios, el que toma siempre la iniciativa. Igualmente, veremos aquí que tomó la iniciativa en la humanidad que cayó en pecado. Ya hemos visto los pactos que hemos hablado y aquí entonces también nos muestra en este pacto que Él es quien toma la iniciativa para salvar, para bendecir, para redimir. Otro aspecto central de la naturaleza y del carácter de Dios se reveló a Moisés, como lo registra Éxodo capítulo 6, versículo 3. Acompáñenme a este texto, mis hermanos. Éxodo capítulo 6, versículo 3. Éxodo 6, 3. Quiero que noten que en este pasaje Dios dice que antes del tiempo de Moisés, Él no se había dado a conocer con el nombre de Yahvé. ¿Qué quiere decir con esto? Él no se había dado a conocer con ese nombre. En el libro de Génesis, Dios se había revelado repetidamente con el nombre Yahvé. En Génesis 12, 13,
15, pero aún afirmando explícitamente a Abraham, yo soy Jehová, Génesis 15:7. Ahora, ¿qué significa la afirmación hecha a Moisés? Que no se había revelado como antes, como lo está haciendo ahora. En toda la experiencia que condujo hacia el éxodo, a la salida y sus consecuencias, Dios reveló un aspecto de su carácter, además del que ya había sido expresado con las designaciones anteriores, tales como Dios Todopoderoso. Me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios Todopoderoso, pero no le revelé mi verdadero nombre, que es Yahvé. Esto es la NBI, Éxodo 6:3. La intención de la afirmación es que Dios se mostró a Abraham, a Isaac y a Jacob en el carácter y en el sentido del Dios Todopoderoso, pero aún el carácter y la significación de su nombre Yahvé no se había dado a conocer antes. El nuevo aspecto del carácter de Dios y su importancia que se centraba aquí es el que Él se revelaría por medio de la redención. Al liberar a Israel de la esclavitud, al hacer de Israel el pueblo especial del pacto, al proveer los medios para que siguieran siendo su pueblo del pacto por medio de su gracia y su poder. Esto es algo que vemos que, que es distinto, por decirlo así, a lo que ya había hecho, mostrándose de una manera distinta el Dios Todopoderoso aquí, cuando hace el pacto con Israel y lo redime de la esclavitud de Egipto. Ahora, veamos de una manera más amplia el propósito de la ley en el pacto mosaico. El propósito de la ley en el pacto mosaico. Hay tres divisiones importantes de la ley, que son la ley ceremonial, la ley civil y la ley moral. Las leyes ceremoniales se centraban en el culto a Israel y en cuestión lo referente a la pureza e impureza, ya que quien se encuentra en estado de impureza no puede adorar en el tabernáculo. Incluyen las leyes relativas al sacrificio, los alimentos y a diversas condiciones relacionadas con la impureza. Esto lo encontramos en Levítico 1 al 7, Levítico 12, etc. Las leyes civiles se centraban en el gobierno de Israel e incluyen leyes que tratan sobre los jueces que aplican la ley, diversas condiciones sociales como la esclavitud y la servidumbre por contrato y otras situaciones que requieren la regulación del comportamiento humano. Éxodo 21, Levítico 24, Deuteronomio 19. Hay que aclarar que estas dos leyes no tienen vigencia para la iglesia del nuevo pacto. No son vigentes, ya que encontraron su perfecto cumplimiento en Cristo. En cuanto a la ley ceremonial, se acababan los sacrificios y todo rito de purificación. Y en cuanto a la ley civil, en el Nuevo Testamento ya no se habla del pueblo de Israel como una nación teocrática, sino que se habla de la iglesia, la cual está compuesta por creyentes de toda lengua, raza o nación. Así que estas dos leyes no son vigentes para la iglesia del Nuevo Pacto. Finalmente tenemos la ley moral o los 10 mandamientos, los cuales son declaraciones absolutas y universales que no tienen penas específicas asociadas y fueron escritas por el mismo dedo de Dios, según Éxodo 31:18. Son fundamentales para el resto de las leyes del Antiguo Testamento y los apóstoles las citan como aún vinculantes para los cristianos de hoy en día. Eso quiere decir entonces que la ley moral todavía está vigente hoy en día y es precisamente a esta ley que haré referencia a medida que vaya adentrándome más en la enseñanza. Cada vez que hable de ley, nos estaremos refiriendo a la ley moral, a la ley que está vigente todavía en nosotros. Ahora, hay pasajes en las Escrituras que representan la ley entregada por el propio Redentor de Israel, los 10 mandamientos, como algo bueno y que apunta a resultados felices. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 4, versículos 7 y 8, en este pasaje Moisés está resaltando la condición de Israel por estar en la ley como un pueblo que estaba mejor que otro. Vean Deuteronomio 4, 7 y 8. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos?
¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como esto esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Vean cómo muestra la ley como algo, wow, qué privilegio estar en la ley. Salmo, por ejemplo, 147, versículo 19 y 20. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. ¿Ven el privilegio que está mostrando Moisés con el pueblo que tiene la ley? Noten. Salmo 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Noten esta particularidad que está mostrando aquí la Biblia en cuanto a aquellas personas que tienen la ley, que conocen la ley. Es como algo bueno, qué bendición estar en la ley, qué bendición ser un pueblo que tiene la ley a diferencia de aquellos pueblos que no tienen la ley. Esto está mostrando aquí la palabra de Dios. Ahora, en oposición a esto, o sea, en contrariedad a esto que acabamos de decir, existen otros pasajes que parecen representar la ley en dirección opuesta. Es decir, en los pasajes que citaremos ahora, la ley se nos muestra como una fuente de terror y de maldición. Romanos capítulo 4, versículo 15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Sí notan el cambio ahora? 1 Corintios capítulo 15, versículo 56. Ya que la aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Terrible. En 2 Corintios capítulo 3, versículos 7 y 8, el apóstol se refiere a la ley como el ministerio de muerte, grabado con letras de piedra y como el ministerio de condenación. ¿Ven ese cambio ahora? Lo que era algo, lo que se veía como algo bueno, ahora está mostrando Moisés aquí, la palabra digo, en el Nuevo Testamento, lo muestran como algo de condenación y como algo de muerte. Y luego va a decir en Gálatas 3:10, ya que la aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Noten, dice Gálatas 5:1 al 3. Estad pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, hablando de la ley. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Ahora, los dos aspectos que mencionamos aquí acerca de la ley son ciertos, son verdad. No hay contradicción aquí en estas dos posturas que acabo de leer. Es una bendición ser participante de la ley. Es como decir ahora, es una bendición ser cristiano, ser parte del pueblo de Dios. Pero también es importante conocer su propósito para no vivir engañado. Y antes de mencionar el propósito por el cual la ley fue dada, es importante resaltar que Dios, hermanos, Dios dio la ley a Israel no con el objetivo de que la cumpliera. Este no fue el propósito. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué el propósito de Dios al dar la ley no era que la cumpliera Israel? ¿Saben por qué? Porque era imposible que criaturas caídas pecaminosas pudieran cumplir la ley de Dios perfectamente. Es imposible. La única manera para que los israelitas no tuvieran problema con la justicia de Dios era que ellos o cualquier ser humano cumpliera perfectamente esa ley. La única manera. Coja los 10 mandamientos e intente cumplir tan siquiera uno perfectamente. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Mencione uno, no matarás, no mentirás. Cualquier mandamiento que tú consideres, piénsalo por un momento y mira si tú lo puedes cumplir perfectamente. Ni siquiera uno puedes cumplir perfectamente. Entonces, el propósito de Dios no era que las criaturas caídas cumplieran la ley perfectamente. No es, eso es imposible. Es imposible. Ninguno puede cumplir la ley perfectamente. Ninguno. Y a la luz de no poder cumplirlos, tienen problemas serios con Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 10, porque todo lo que depende de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para
hacerlas. O son todas o no es nada. Así que es imposible. Teniendo en cuenta esta realidad en cuanto a la imposibilidad de los israelitas de cumplir la ley, resaltamos el primer propósito de la ley. Y es que ellos, los israelitas, al recibir la ley de parte de Dios y ver así sus demandas de perfecta obediencia, se dieran cuenta de que no podían cumplirlas. No las pueden cumplir. Esto quiere decir que se da cuenta el hombre que es un pecador indigno, que ofende a Dios en incontables ocasiones. Es por eso que la palabra pecado es errar al blanco de los estándares de Dios, es fallar en cumplirlos. Por eso la palabra pecado aparece tanto en la Biblia, porque pasamos cada ratito violando los mandamientos de Dios. Si es así con el incrédulo, el creyente que los viola constantemente y debe ir penitente a Dios cada noche, pedir perdón, cuánto más para el incrédulo que no conoce a Dios, que aborrece a Dios, tiene serios problemas con Dios. El segundo propósito de la ley es que el hombre, al ver que no puede cumplir la ley, se da cuenta que son merecedores del juicio de Dios, de su ira, de la condenación. Y ese es un problema también serio. Cuando yo veo que soy pecador, cuando yo veo que no puedo cumplir los estándares de Dios, me doy cuenta entonces de lo que merezco por no poderlo cumplir. Y lo que merezco yo por no poder cumplir los estándares de Dios es la condenación eterna, el infierno por toda la eternidad. Y ese es un problema muy serio. Si ven lo que está mostrando Dios en el monte Sinaí al pueblo de Israel, una ley para que ellos se dieran cuenta de que no podían cumplirla y de que el infierno se abre a sus pies, para que surja, luego de esto, de ver el propósito de la ley, surja una pregunta, lo que nos lleva a la afirmación el pedagogo por excelencia, que es el último encabezado que vamos a ver, el pedagogo por excelencia. La ley divina, al presentar un estándar de justicia perfecta y convenciendo al hombre de su completa inhabilidad para cumplir sus santas demandas, preparó sus mentes para la venida del Redentor. Todo cuanto podían hacer los regenerados, el hombre fiel y penitente en Israel, era echarse sin reservas a la libre misericordia de Dios. Señor, ten misericordia de mí. Yo merezco la condenación, yo merezco el infierno, yo merezco todo lo peor de parte tuya. Te ruego, Señor, que no me des lo que yo merezco. Dame tu gracia, Señor. Es el llamado que le hace el hombre piadoso a Dios. Y entonces se le abre el entendimiento y tiene ahora la plena certeza de que en el futuro se revelaría el remedio perfecto y el rescate cuando la simiente prometida apareciera en este mundo. ¿Y quién es esa simiente? Cristo. El Señor Jesucristo vendría entonces a suplir esa necesidad, a salvar al hombre de esa condenación. Ofender a un Dios infinito. Y espero que si hay un incrédulo aquí que esté presente, que vive su vida apartada de Dios, en la vanagloria de la vida, tranquilos, que está seguro en sí mismo, autoconfiado, yo le voy a decir algo. Ofender a un Dios infinito. Y tú, amigo incrédulo, lo pasas ofendiendo a cada rato, tu indiferencia, la incredulidad. Recuerden lo que hace el Espíritu Santo. Convence al hombre de que es incrédulo. De justicia por cuanto van al Padre. De incredulidad porque no creen en mí. La incredulidad, hermanos, es un pecado. La persona que no cree es un pecador. Ya esa incredulidad es pecado. Entonces, ofender a un Dios infinito requiere un castigo infinito. Requiere un castigo infinito. Entender esta realidad llevaría sin duda alguna a los piadosos, inicialmente de Israel, y luego a toda la raza humana caída a darse cuenta de su necesidad de un Salvador. Si yo veo mi condición, si yo veo que no puedo, si yo veo lo que estoy haciendo contra aquel que es Dios 3 veces santo, el eterno, el glorioso,
aquel que derrama su ira contra toda injusticia e impiedad de los hombres, que detienen con injusticia la maldad. Si yo veo que ofendo a ese Dios y lo que merezco es el infierno, aquel hombre piadoso, mujer piadosa, se postra ante él pidiéndole misericordia por haberle ofendido y violar sus mandamientos. Esto es lo que Dios promete luego de la caída. Es lo que Dios promete. Dios promete liberación. Dios promete salvación. Dios promete vida eterna. Acompáñenme a Génesis 3:15. Luego de la caída, hermano. Génesis 3:15. Dice así la palabra del Señor. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Aquí aparece esa promesa de redención futura. Aquí aparece y está apuntando a Jesucristo. Luego vemos Romanos 3:21. Vamos a Romanos 3:21, Nuevo Testamento. Noten lo que está haciendo la Biblia aquí. Romanos 3:21, hermano. Noten. Luego de que Pablo va a decir en el versículo 9 del capítulo 3, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, cada persona incrédula para Dios es un inútil, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amigo incrédulo, tú no eres bueno. Y aquí te lo declara la Biblia. No hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Luego de que el apóstol Pablo da esta disertación y nos muestra la condición tanto del judío como del gentil, va a decir en el versículo 21, otra vez, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas, versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Génesis 3:15 apunta a Jesucristo. El apóstol Pablo aquí apunta a Jesucristo. Gálatas 3:16. Vamos, Gálatas 3:16, hermanos. Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a la simiente y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Otra vez, está apuntando a la salvación, está apuntando a la solución del problema del hombre que es Jesucristo. Entonces, cuando el hombre se da cuenta de su condición, cuando el hombre se da cuenta de lo que merece y Dios está haciendo una obra en este corazón, él se ve como es una criatura caída, pecaminosa, vil, despreciable, y en ese sentido corre entonces a los pies de Jesucristo. Y podemos concluir que solo Cristo es la solución al problema del pecado del hombre. Ahora, entre todos los pueblos del mundo, Dios escogió al pueblo de Israel para hacer un pacto con ellos, a los israelitas. Y en ese sentido eran su pueblo, es decir, tenía una relación íntima con ese Dios que los escogió. Al final de la jornada, este pueblo fracasó, porque recuerden en Samuel que lo cambiaron. Cogieron como rey, querían un rey humano, y Dios dijo a Samuel, no te cambian a ti, no te desechan a ti, me desechan a mí como su rey. Y cuando una nación, cuando una persona desecha a Dios, al final es fracaso. Y al final este pueblo terminó exiliado y fracasó. Entonces, este pueblo terminó en fracaso. Este pueblo con el que Dios hizo pacto fracasó porque se apartó de los designios de Dios. Violó el pacto de Dios. Solo que tenemos un Dios que es misericordioso, que no se echa para atrás, que siempre cumple su pacto, que es inmutable, que es bueno, que es fiel, que es justo, que es de gracia. Ese Dios no nos va a destruir así nomás, porque su misericordia es grande su misericordia. Y eso es lo que vemos siempre en toda la historia redentora, a un Dios misericordioso que no le da al hombre caído, malo y perverso lo que merece, sino que le brinda de su gracia. Entonces aquí Israel era un pueblo que debía tener una relación íntima con ese Dios que lo escogió. Dios lo había escogido, redimido, hecho su pueblo. Y a partir de ese momento era el deber y privilegio de ellos
vivir en sujeción y obediencia a ese Dios. Levítico 20:26. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Los apartó del mundo impío y los trajo para que le sirvieran a él. Y ahora, a modo de aplicación, ¿qué hace Dios con nosotros? ¿Qué hace Dios con cada uno de nosotros que Él llama y aparta para su pueblo? Estamos en un mundo sumido en la oscuridad, un mundo que muestra con su conducta que es impío, un mundo que aborrece a Dios, un mundo que odia a Dios, un mundo que vive apartado de Dios, no quiere saber nada de Dios, se burla de las cosas de Dios, le repugnan las cosas de Dios. Ese es el mundo en el que estamos, se ríe de las cosas de Dios. Estamos en un mundo así todos nosotros. Y de ese mundo Él nos rescató, así como rescató a Israel. Y los rescató para que ahora sean pueblo de Dios. Ahora somos como creyentes un pueblo de Dios que le debe obediencia, que le debe honra, que le debe honor, que le debe respeto, que le debe temor a ese Dios. Es un pueblo que ahora con su conducta va a mostrar quién gobierna su corazón. Eso es lo que pasa ahora en nuestra aplicación práctica. El llamado a ser santos todavía es ser santos. Y debemos vivir apartados de este mundo. Y otra cosa importante que debemos tener presente como creyentes que somos, como pueblo redimido por Dios, es la influencia que debemos tener en este mundo. Estamos llamados a dar a conocer a este Dios que nos salvó. Así como Israel debía hacerlo cuando entrara a Canaán. Él debiera dar a conocer a ese Dios que lo rescató y al final de cuentas el pueblo impío los absorbió a ellos. Nosotros, hermanos, como pueblo de Dios, que estamos llamados a servir a Dios, a honrar a Dios, a glorificar a Dios, no podemos dejar que el mundo impío nos absorba. Y lo primero que quiero resaltarles es la conducta de cada uno de ustedes. Por sus frutos muestren quién es su Dios. Ya no estamos hablando de las sombras y las figuras que encontrábamos en el Antiguo Testamento, del sacerdote, de los sacrificios, de nada de eso. Estamos hablando de la realidad de las cosas gloriosas, de Cristo el Señor, que ya vino, que ya hizo su obra, que ya murió por nosotros, que derramó su sangre para hacernos pueblo de Él. Y es importante entonces que comprendamos que nuestra conducta debe ser una conducta distinta a la gente del mundo que odia a Dios. Ustedes no saben que el mundo se tira, se ataca, se mienten, se hacen muchas cosas ellos allá, como hemos dicho en otras ocasiones, pero tienen algo en común. Y es que todos odian a Jesucristo. Y por eso viven como viven. Nosotros somos lo contrario. Tenemos algo en común. Y es que todos amamos a Jesucristo. Y debido a esta realidad, nosotros tenemos que mostrar con nuestra conducta esa verdad y tratarnos con amor, con respeto, obedientes a Dios. Si Dios me llama a yo predicar a su palabra, tengo que predicar su palabra. Si Dios me llama a amar, porque tengo el Espíritu Santo, el amor de Dios fue derramado en mí por el Espíritu Santo, tengo que amar y no ser selectivo a quien debo amar. Es lo que Dios quiere con el pueblo que Él redimió. Él quiere que su pueblo se perfeccione cada día, que vaya dejando el pecado atrás cada día, mis hermanos. Si no, ¿qué sentido tiene la obra de Cristo para mí? ¿Qué sentido tiene que Dios escogiera a este pueblo? Qué triste. Qué triste que al final de la jornada este pueblo fracasó. Fracasó. Porque le gustó más las cosas mundanas, más los deleites y placeres del mundo que Dios. Entonces, nosotros no podemos ser así. No podemos ser así. Somos el pueblo del pacto de Dios. El rescate nuestro costó la sangre de Jesucristo. La sangre del Hijo de Dios, derramada hasta la última gota. El Señor Jesús se gozó con esas personas que salvó. Y aquellos que son salvos por Él deben entonces gozarse con esa salvación y vivir en obediencia a los mandatos de Dios.
Y para aquella persona que no conoce al Señor, que está aquí en estos momentos, o que sabe en su corazón que falta gracia en su corazón. Estoy viniendo a la iglesia, pero me falta la gracia. Me falta ese favor de Dios para obedecer. A ellos también les digo, no tiene sentido una vida sin Dios. Miren los pueblos paganos, no sabemos nada de ellos. Muchos de ellos se perdieron y se condenaron al infierno. A ellos no les importa Dios. Dios no le importa a ellos. Y no te creas, y no te creas. Dios no es indiferente a tu pecado. Dios no es indiferente a tu frialdad. Dios no es indiferente. Y de Dios nadie se esconde. Con Dios nadie juega. Si yo estoy en el cristianismo para dar testimonio de Él. De lo contrario, estaré siendo incrédulo camuflado en la iglesia. Y el amigo incrédulo que está aquí, tenga presente que una vida sin Dios no tiene ningún sentido y valor. Hay gozo, hay gozo en el alma de aquel que es rescatado por Dios, porque sabe que es salvado de la ira venidera. Amigo que está sin Cristo, clámale a Dios por misericordia. Deja de estar tentando al soberano. Deja de estar desafiando a aquel que te puede hacer trizas en un instante. Deja de hacerlo. Recapacita sobre tu vida en estos momentos. Porque es un enorme privilegio que haber sido escogido por Dios como lo fue Israel. Solo que ellos menospreciaron ese llamado. Pero el pacto mostró cuánta grandeza y cuánta misericordia hay en Dios. Y esa misericordia todavía está vigente para ti, amigo sin Cristo, o para ti, amigo que le falta la gracia de Dios. No te demores en buscarlo, no te demores en humillarte, no te demores en venir a sus pies arrepentido y creyendo en aquel que es Dios y Señor por todas las edades. Que Dios nos conceda la gracia cada día y conocerlo más y amarlo. Amén. Padre bueno, te damos gracias en esta noche de hoy. Gracias por permitirnos, Señor, este tiempo. Hay muchas cosas, Señor, de ti, pero lo que tú determinaste, eso es. Gracias por recordarnos la realidad del pacto con el pueblo de Israel, el pueblo que salió de Egipto, con el que tú hiciste pacto, Señor, entre todas las naciones. Igualmente tú hiciste pacto con nosotros de diferentes razas y nación, Señor, para hacernos parte de la iglesia. Sigue ayudándonos a hacer tu voluntad, a adentrarnos en tu consejo para que de esta forma, Señor, en tu poder y en tu gracia, seamos hacedores de tu palabra, Señor. Te lo ruego, Padre Santo. Depúranos, purifícanos. Y si en algo hemos de lamentarnos, lo que estamos aquí, que sea en nuestro pecado, Señor. Y si en algo hemos de gozarnos, que sea en darte gloria y honra a tu grandioso y bendito nombre, Padre bueno. Ruego para que nos prepares, ya se nos enseñó que debemos prepararnos para el día del Señor desde el mismo comienzo del lunes, que sigamos con esta preparación, Señor, para que mañana podamos tener un día del Señor gozoso y glorioso, disfrutando las enseñanzas que faltan, Señor, sobre este tema de los pactos. Gracias por todo. Llévanos ahora a nuestros hogares en tu paz y en tu bendición y continúa glorificándote en medio de tu iglesia. Alabado seas por siempre, Señor. Te rogamos todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Bendiciones, hermano.